pues ahora vamos a quitar todo esto. Primero vamos a quitar la alfombra central, luego las de los lados. Vamos a quitar también esto para que podamos quitar también esto. Son más o menos así. Vamos a guardarlas. Y nada más esas sostienen toda esta parte. Esto es únicamente un insonorizante. Como voy a usar otra vez insonorizante de butilo en esta parte, pues probablemente no lo ponga nuevamente esta parte. Probablemente, porque si la consigo nueva, pues bueno, ya se la ponemos nada más por trámite, pero yo creo que no lo va a necesitar. Yo creo que con la insonorización que estamos poniendo es suficiente. Ahora vamos a quitar estas dos y estas tres de arriba, que son las que sujetan toda esta alfombra de abajo. Ahí está, son más o menos así. Tienen ahí unos como 13 curitos que se van agarrando, digamos, a las cuerdas de este tornillo. Ok, ya quitamos dos. Vamos a quitar esta. Están un poco difíciles. Pues ahí ya quitamos las tres. Entonces ya podemos quitar esta parte. Ahora sí, va para afuera. Y así se quita. Guácala. Bueno, como podemos ver, vamos a examinar primero esto. Es una simple alfombra. Es una alfombra más o menos gruesecita. Y lo que le da, digamos, lo que le da cuerpo es el insonorizante este que tiene, que como podemos ver en la parte del respaldo, digamos esta parte, es muy grueso, ¿ok? Ya lleva como 2 centímetros, digamos, ya comprimido, 1,5 centímetros ya comprimido, y en estas partes es más delgado, yo creo que ha de ser como de 1/2 centímetro. Entonces, bueno, pues para que cuando pongamos el insonorizante más o menos imitemos la parte, lo mismo que hacen aquí, de poner un insonorizante delgado en esa parte y en esta parte, y el insonorizante más grueso en esta parte, bueno, en medida de lo posible. Entonces esto pues ya va para afuera. Ahorita que lo tomé, hasta se siente húmedo de acá. Yo creo que tenía algo de humedad ahí. Ok, voy a terminar de quitar esto. Como podemos ver, ahí pasan los cables, pasan por todo esto hasta llegar aquí, a esta parte y a la batería. Ok, pues ya que quitamos eso, bueno, ahorita vamos a terminar de pelar bien todo eso. Vamos a quitar esto de una vez, pues ya para empezar a limpiar todo bien, como debe de ser. Y esto también lleva insonorizante, también es grueso. Así, si lo comprimo, pues yo creo que mide como 1 centímetro, de medio centímetro a 1 centímetro. Y es así como está de insonorizante. Voy a guardar, ya hubo un reembolso aquí, perfecto. Tenemos unos 2 pesitos que están bien pegados. 1.50, perfecto. Entonces ya quitamos ese, vamos a quitar el otro. Vamos a quitar el del otro lado, que llevo para afuera. Aquí es importante que hagan esto con cubrebocas porque la verdad hay mucho polvo. No sé cómo esté tu bocho, pero al menos en el mío hay bastante polvo. Empezamos a despegar un poco. Y así está, va para afuera. Y ya que quitamos eso, ahora sí, de una vez vamos a empezar a retirar esta parte, esta última parte. Aquí voy a meter un desarmador para quitarla. Ya salió de un lado, ahí está saliendo. Es que nada, lo estoy haciendo con una mano, por eso se me está dificultando un poco, pero bueno, ya tú si puedes meter las 2 manos aquí al hacerlo, pues ya, perfecto. Y de hecho ni se ve cómo estoy grabando. Y no quiero arrancar esto porque tengo que sacar la forma, entonces ni modo, vamos a hacerlo despacio. Ahí está, ya cayó la primera. Nada más era meterle el desarmador. Se me dificulta un poco porque estoy con una mano solamente, pero bueno, aquí no es meterle el desarmador o una herramienta plástica, pero como no las tengo a la mano, pues ni modo. Esto va a ser únicamente aquí con desarmador. Ya las marqué un poco, ni modo. Pero bueno, lo bueno es que van hasta atrás. Ya después le doy una lijadita aquí donde le hice una pequeña marca. La lijo, la pinto y lista. Excelente. Vamos a meter la otra. Salió bien fácil. Y quitamos esto, perfecto. Terminamos de quitar acá, pero acá lleva un tope, vamos a quitarlo y es de desarmador de cruz. Perfecto, ya lo quitamos, ahora sí, va para afuera esto. Excelente, va para afuera. Y ya únicamente nos queda quitar lo del otro lado. Quito de una vez esto. Estos no sé si los vuelvo a poner, pero bueno, de todas maneras hay que guardarlos. Lo mismo, vamos a meter aquí
meter aquí el desarmador. Sale uno. Perfecto, sale otro. Vamos a ver. Salió el otro. Ya salió. Ahí están los 3 para afuera. Y lo vamos quitando. Con cuidado porque hay que sacar la forma. Claro que si tú ya compras todo esto hecho, pues ya no, ningún problema, arráncalo. Pero yo como lo voy a hacer, pues hay que cuidarlo. Si nos fijamos, únicamente va a llevar una barra de, digamos, una tira de aislante. Desde aquí, todo esto hasta prácticamente hasta acá. Entonces, desde aquí hasta acá. Esto de ambos lados, ahorita lo voy a retirar. Vamos a retirarlo. Entonces ya, va para afuera todo esto. Ah, qué fácil. Y así, entonces arranco lo mismo al otro lado y vamos a ver cómo queda esto. Y así es como se ve totalmente pelón el bocho. Ahorita pues el trabajo del día de hoy es únicamente el estar limpiando el pegamento y estos rastros de peluche de los insonorizantes anteriores. Entonces vamos a limpiar todo eso, todo esto de ambos lados. Vamos a quitar también todo esto para que quede todo esto perfectamente limpio. Y ya que quede limpio, pues ya empezamos a armar nuevamente toda esta parte. Pero lo que sí nos va a dar un poco de lata es esta parte, o sea, lo que ya está pegado a la lámina, todo esto. Entonces vamos a retirarlo y para eso vamos a ocupar, primero que nada, un cepillo. Vamos a ocupar un cepillo para ir retirando todo esto. Toda esta parte, la que ya está más pegada, y esto, que son restos de pegamento, pues ya nada más los vamos a retirar con un poco de thinner. Yo aquí tengo el thinner que ocupo en mi casa. Vamos a echar así un chorrito. Lo demás, obviamente, en otros lugares lo vamos a ir aplicando con la microfibra, pero en estos pedazos necesito humedecer con thinner para que precisamente vaya aflojando y todo se vaya cayendo más fácil. Entonces vamos a dejar reaccionar ahí un poquito. Y estos pedazos, los de lámina, estos pedazos que ya son en posición más vertical, pues vamos a ir mojando una microfibra, una puntita de microfibra. Lo vamos a ir humedeciendo. Obviamente lo estoy haciendo con una mano. Y vamos a empezar a limpiar todo esto. Eso. Pero obviamente no lo vamos a quitar todo. Vamos a quitar únicamente pues lo que con una limpiada rápida se llegue a caer. No nos vamos a enfocar tanto en quitar el pegamento porque pues últimamente es solo pegamento. Entonces si no se llega a caer, pues de todas maneras ya lo dejamos muy limpio para que el próximo pegamento pues ya se agarre bastante bien. Entonces no hay tanto problema. Por ejemplo, en esta zona veo que ahí ya prácticamente se deja de caer el pegamento. Yo creo que ya esto ahí ya se queda. Esta parte todavía está botando un poquito ahí. Pues yo creo que vamos a terminar de quitar eso. Y entonces vamos a hacer este procedimiento para todo el coche. Aquí vamos a remojar otro poco. Entonces vamos a pasarle así. Esto ahí se sigue aflojando. Todo esto ya se va a quedar ahí. Esto ya se está aflojando ahorita. Ahorita ya no es cuestión de irle pasando la microfibra. Vean qué fácil se quita. Porque esto pues como queda húmedo directamente de thinner, pues ya es bastante fácil el que se caiga. Entonces aquí donde se queda otra vez esto, lo más difícil de esta esponja, voy a remojar otro poco con thinner desde arriba para que ayude a aflojar. Ya que está empezando a reaccionar, pues ya nada más vamos limpiando un poquito desde arriba. Para estas partes, pues como te digo, vamos a humedecer una punta de la microfibra. Vamos a tomar la microfibra de esta manera, humedezco la punta, ahí me pasé un poco y empezamos a limpiar así. De esta manera pues ya empezamos a aflojar el pegamento. Y ya va quedando más limpio. Entonces vamos a ir haciendo esto en todo el coche y ya se empieza a ver un poquito más limpio. Entonces vamos a continuar haciéndole a todo y con eso vamos a ir limpiando. Es una tarea bastante tardada, pero ni modo, es necesaria para que quede este proyecto pues lo mejor posible. Entonces vamos a hacer un corte aquí y cuando vaya un poco más adelantado vuelvo a grabar.
Bueno amigos, pues ya le dimos una limpieza más o menos a todo esto. Ahí ya se ve bastante limpio, únicamente es pegamento, pero que está bien incrustado lo que tiene ahí. También en estas partes ya es pegamento que está pero dificilísimo de quitar. Entonces no me voy a concentrar en quitarlo, porque por lo menos la superficie del pegamento ya está bien limpia para que el siguiente pegamento pues se adhiera bien a él. Entonces lo que voy a hacer ahorita es darle una limpieza general ya a todo esto. Para que pues ya se vea mucho más limpio y ya pueda empezar a poner insonorizante en estas partes, al menos en esta parte. Después ya nos venimos aquí a la parte de los pisos y bueno, pues entonces vamos a darle una limpiada general a todo esto. Le vamos a dar una aspirada digamos a todo, vamos a quitar todo el polvo y en especial en estas partes alrededor de la batería, para que pues, bueno, pues ya mañana pues ya limpiemos con el trapo y ya todo esté perfectamente limpio. Bueno, pues ya quedó perfectamente limpio todo esto. Y el día de mañana vamos a pasarle el trapo y ver cómo adaptamos los asientos traseros antes de poner el insonorizante. Y bueno, pues esto es todo por el video del día de hoy.